Buenas homofinautas, ¿qué tal estáis? Hoy volvemos otra vez a estas críticas de cine y quería analizar lo que ha sido el estreno de esta película que pude ver recientemente el jueves pasado, que nos traería pues otra vez de vuelta a este universo del mundo del Señor de los Anillos, de los libros y la obra de Tolkien, aunque con un tono, un estilo diferente, pues con este estilo de animación japonesa, este estilo de anime japonés, puede que haya mucha gente que no acabe de entrar en este tipo de producto, pero que de alguna manera pues esta obra intentaba traer pues de nuevo otra vez este aura de épica, de fantasía, de esta aura gloriosa que tenía la trilogía clásica del Señor de los Anillos y que parece que a lo largo de determinados productos que han ido apareciendo después se ha ido perdiendo un poco. Pero bueno, habría otros productos como es el caso, por ejemplo, de Star Wars Visions, que utilizaba también en algunos de sus episodios pues este estilo de animación japonesa, este estilo de anime japonés, y a mí no me sacaba del todo, me pareció un producto bastante interesante en su momento, y eso que yo no soy mucho de engancharme pues a este tipo de series o de productos episódicos, y en general me ha parecido, ya digo, que esta película aporta ese tono épico, ese tono fantástico que tenía la trilogía mágica de Peter Jackson, o se queda un poco en el camino y no acaba de cumplir en todas las expectativas. Pues en el vídeo de hoy, Homofilnautas, responderé a estas preguntas analizando con spoilers lo que ha sido el estreno de esta El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim. Para empezar, tengo que ser sincero con vosotros y vosotras, y la verdad es que no soy un fan, no me considero un fan empedernido, un fan acérrimo, pues de todas estas películas que tanto la trilogía que trajo Peter Jackson como todos los productos que han ido viniendo de este universo del Señor de los Anillos creado por la obra de Tolkien. Pues la primera película que vi del Señor de los Anillos sería la de las dos torres, que era pues aquella época en la que aún existían los videoclubs por aquel entonces, y la verdad es que bueno, yo me acuerdo que pues a mis padres les encantó la película. Yo era muy pequeño en general y creo que no pude seguir mucho de la trama, no me enteraba muy bien, y quizás esto tuviera que ver con la recepción que tuve en aquel momento de la película. De hecho, más adelante quise ver la primera entrega, la de la Comunidad del Anillo, que sí que es verdad que tiene ese tono pues fantástico, mágico, de presentarte el universo, los personajes, ¿no? Todo como una especie de fábula, que me pareció muy interesante. Pero la verdad es que hace como 2 o 3 años, por aquel entonces, en unas fechas similares ahora, en Navidades, pues me dio por querer volver a rever aquella trilogía, aquellas películas que han gustado a tanta gente desde la primera entrega hasta la última de Retorno del Rey, del Señor de los Anillos, y sí que conseguí, aunque no me he leído como tal, no, ya digo, no soy fan empedernido y no me he leído todo lo que es la obra de Tolkien, los libros y demás, sí que conseguí entrar en este universo, lo que proponían, sentir los personajes que formaban parte de la historia, sentirlos como míos, toda esa épica, todo ese viaje, ¿no? de llevar el anillo durante las 3 películas, acompañando a Frodo y al resto de personajes que aparecían. Pues entré bastante, me gustó ese aura que tenía la película mágica y de fantasía desde el inicio, sobre todo, ya digo, muy presente creo en la primera entrega, que aunque quizás es la que me funcionó menos a nivel de narrativo, de los acontecimientos que iban sucediendo y cómo se presentaba toda la trama. En cuanto a la presentación del universo me pareció fascinante y quizá un poco larga, y eso que hay versiones extendidas y demás, que la gente acostumbra a ir revisionándola durante el tiempo, pero sí que me costaba un poco esto. Luego con el tiempo he ido siguiendo otros productos que han venido pues de este universo, como por ejemplo algunas de las 2 primeras películas del Hobbit, o no he llegado a ver esta segunda temporada de la serie de los Anillos del Poder de Amazon Prime, pero me vi la primera temporada, pero sin más, o sea, me parecieron pues en general estos últimos productos entretenidos, que seguían un poco expandiendo un poco todo lo que tenía que ver con este universo y sus personajes, pero no me cautivaron, no me dieron esa impresión de transportarte a esa fantasía, a ese mundo. Aunque bueno, pues había leído con respecto a esta nueva entrega que iba a venir, aun con este tono de animación japonesa que quizá echaba a mucha gente para atrás, que esta obra podía volver a recuperar ese tono que le faltaba a estos últimos productos del mundo del Señor de los Anillos. Pues entrando en la historia, nos sitúa muchísimos años antes de la trilogía de Peter Jackson del Señor de los Anillos. Nos encontramos en el reino de Rohan, presentándonos pues una de las historias que tiene que ver con uno de los mandatarios en su momento, que se nos va a presentar, Helm como Mano de Hierro, y su hija Hera. Pues la historia de estos 2 personajes, la historia de estos 2 protagonistas, en cuanto a cómo defendieron la fortaleza, cómo defendieron el reinado de
de Rohan, y a partir de este personaje de Hera se nos va a presentar pues uno de los conceptos claves de la película y que va a absorber pues el corazón de lo que es la película en este sentido, que es todo lo que tiene que ver con el concepto de las guerreras, las mujeres legendarias, las guerreras legendarias de Rohan, y sobre todo pues con su pincelada detrás con la voz en off de una de las guerreras que aparecía en la trilogía del Señor de los Anillos, que defendía pues a Rohan, que era conocida como Éowyn. Pues como ya comento, de lo primero en lo que me apetecía entrar era en el tema de la animación, que ya dejé alguna pincelada en la impresión sin spoilers que hice rápida para la primera reacción de la película, que en general pues estoy viendo y estoy siguiendo que no ha tenido una muy buena recepción, sobre todo audiencia y crítica que tiene más costumbre de ver pues productos animados con este estilo a lo mejor de animación de anime japonés. Pero en general yo tengo que decir que a mí pues me funcionó bastante bien. Sobre todo pues por un lado todo lo que tiene que ver con las persecuciones me recordó mucho a Currer más o menos de cara al principio. Ya la primera escena de hecho del principio, la escena inicial de presentación de la animación, enseñando los paisajes con determinadas aves, con determinadas águilas que van sobrevolando el terreno del reino de Rohan con nuestra protagonista, con Hera montada a caballo. Esta escena es muy potente en general y me pareció una muy buena presentación. Y luego desde la introducción y el nudo sobre todo de la película hay muchas escenas de persecuciones que se van sucediendo entre sobre todo el antagonista principal de la película, que será Gulf, que Gulf pues es el hijo de Fleca, de uno de los principales antagonistas de la película al principio, aunque no durará mucho en la película, que iba con el objetivo, que iba con la intención de intentar juntar en matrimonio, bueno, todo muy estereotípico de los reinados, el poder, este tipo de Juego de Tronos y demás, en base a un matrimonio entre la hija de Helm, del mandatario de Rohan, con su hijo, con Gulf, intentaría pues hacerse un poco con este reino, aprovechar y hacer un juego de cartas ahí para conseguir tener él el trono y el reino de Rohan, ¿no? Pero en una escena inicial muy potente, la animación no es lo que más destaca en ese momento, pero sí que pues narrativamente está muy interesante en una pelea que tienen Helm, en ese momento el mandatario, en Mano de Hierro, ya pues lo vemos muy mayor, muy de avanzada edad, pero aún así pues una gran fuerza en esta pelea contra el padre de Gulf, que acabará siendo pues este antagonista principal de la historia. Pues tiene una pelea en la que pues fortuitamente parece que acaba muriendo, acaba matando sin querer realmente intencionalmente hacerlo. Helm acaba matando al padre de Gulf. En este momento la película arranca porque pues se va a ir creciendo, va a ir gestándose, va a ir naciendo este antagonista, este ser más vil, más cruel, un claro estereotipo del malvado, el villano que busca venganza, que se mueve sobre el miedo, sobre el terror. Y ya digo, pues en estas escenas de persecuciones que se van a ir sucediendo entre el personaje de Hera y el personaje de Gulf, entre el principio y la mitad de la película, ahí la parte visual, la parte de animación me pareció muy destacable, me gustó muchísimo. Me recordó mucho, por ejemplo, animes como Shingeki no Kyojin, alejándose un poco porque al final no creo que llegara pues a ese nivel. Y luego, sin duda, el otro gran apartado visual de la animación de este anime japonés tiene mucho que ver con las escenas de paisajes y las escenas entremezcladas en paisajes, en invierno con la nieve, en las puestas de sol, en las escaladas a la montaña que envuelve la fortaleza en Rohan, donde la película acaba desencadenando al final en una batalla. Todas esas escenas que mezclan paisajes naturales en la animación con los personajes en la historia, a mí sinceramente me parecieron que merecían que fueras al cine a verlas porque visualmente eran muy potentes y me gustaron bastante. Luego otros puntos claves de la película para mí serían por un lado los dos protagonistas principales de la historia que comentaba, Helm, el padre de Hera, tiene un viaje a lo largo de la película. Al principio no estaba encajando mucho y no me estaba cayendo muy bien en general como lo estaban presentando en la historia, pero a medida que va sucediendo los acontecimientos y cómo pues va empezando a perder miembros de la familia, cómo va a tener que enfrentarse a este villano, a Gulf, para defender la fortaleza dentro de Rohan y al liderar a los Rohirrim, pues este personaje de Mano de Hierro va a llegar a un momento de la película que en cuanto a épica para mí llega un poco a ser el punto clímax, y eso que no es el final del todo de la película, esto sucede un poco antes, pero lo que tiene que ver con defender, sobre todo entremezclado con eso que comentaba de esa puesta en escena visual, esa fotografía del invierno, de las condiciones de Rohan en ese momento donde se está llevando a cabo la batalla que se presenta en la película, que ya digo que esto a nivel de épica pues es donde más me enganché. Y luego por otro lado está el personaje de Hera, me pareció un aire fresco, un aire interesante, y claro, si hacen las comparativas pues entre el personaje de Hera en la película y el personaje de Galadriel en la serie del Prime Video, pues
complicado que Galadriel acabe consiguiendo algo, porque me pareció que Hera era un personaje pues muy fresco, muy carismático, bien introducido, bien construido. Sobre todo creo que la película en este sentido para mí tiene un sentido de construcción de personajes, no en cuanto a lo que van explicando ellos o a sus diálogos, sino en cuanto a todo lo que va sucediendo a su alrededor, todo lo que le va pasando a los personajes que les importan, ¿no? A los miembros de la familia de Hera y de Helm. Esto ayuda a construir el personaje de Hera y el personaje de Helm. Y el personaje de Hera pues coge bastante fuerza, sobre todo en ese último acto. Ese tono trepidante, que la película es muy trepidante, o sea, todo el rato van sucediendo cosas. Aunque se extienda bastante en el tiempo, tanto introducción como nudo de la película. Te vas a entretener en general porque no van a dejar de haber como batallas o traiciones o guerras políticas que van sucediendo entre los protagonistas de la historia. Pero sí que me ha faltado lo que yo para mí creo que era el corazón de la película, el corazón de este personaje de Hera que se nos presentaba, que era pues la relación que tiene con Gulf, con este hijo desterrado, este hijo que al principio de la película se nos muestra, ¿no? Que va ahí pues creciendo en este villano y que va a intentar atacar, hacerse con el poder de Rohan en base a pues el sufrimiento, ¿no? Todo su personaje nace en base al sufrimiento y a ese aislamiento, a esa soledad que ha tenido a lo largo de la película. Me falta un poco. Se muestra como algunos pequeños aspectos y algunas pequeñas escenas muy breves de flashbacks y este corazón de esta parte para mí clave o piedra angular de la historia en cuanto a la narrativa de los personajes podía ayudar a desarrollar un poco más pues a este personaje de Gulf y que estuviera un poco a la par de los otros protagonistas de la historia. Se me ha caído un poco porque creo que se ha enseñado muy poco de esta relación entre Hera y Gulf, entre la protagonista y este villano, y me ha faltado un poco más de desarrollo en cuanto a este personaje. Y luego estaría por otro lado, creo, todo lo que tiene que ver con el sonido, con la banda sonora que acompaña a la película. Bueno, sí que es verdad que estoy de acuerdo con muchas cosas que he ido escuchando hasta ahora, de que es bastante conservadora. No me parece para nada mal, porque por ejemplo, de hecho, que antes no lo he comentado cuando os comentaba mi introducción en este mundo del Señor de los Anillos en su momento, hace ya unos años, pues la banda sonora es de las cosas que, si no la que más, de las que más me gustan, y de hecho muchas veces me la suelo poner. Soy bastante, ya iréis viendo con el tiempo, soy bastante fan de todo lo que tiene que ver con las bandas sonoras, con las composiciones musicales de las películas, me gusta bastante, y en este caso para mí es un elemento muy importante del cine, de las películas, y en este caso pues no deja de ser así. Todo lo que tiene que ver con la música, con la banda sonora del Señor de los Anillos, siempre la utilizo mucho para momentos en los que pues quiero estar despejado, desconectar, concentrarme en algo, a lo mejor estoy un poco más decaído. Es una música que funciona, que va como un tiro y funciona súper bien para este tipo de momentos, y en este sentido pues la música, la banda sonora que acompaña los momentos más importantes de las batallas, de las traiciones, de los viajes, de la defensa de los protagonistas de la película de la Guerra de los Rohirrim, en este caso pues sí que es verdad que tiene este tono más parecido a las anteriores entregas, pero para mí pues no es algo malo, es algo bastante positivo, porque te hace pues entrar más fácilmente en este universo, y eso es algo que sí que he conseguido en esta película, junto al estilo visual, entremezclando estos paisajes épicos de montañas, paisajes grandes, diferentes pasos de las estaciones, con ese otro aspecto muy positivo de la banda sonora y de la música. Logran este objetivo, logran introducirme y sentirme de lleno que estoy dentro de este universo de la obra de Tolkien. Al menos ese ha sido mi caso, y sobre todo a medida que ha avanzado la película creo que me ha pasado una cosa que en las películas comento muchas veces, que es algo que me gusta bastante que me suceda, y es que sienta que voy de menos a más a lo largo de la película en cuanto a mi introducción y mi implicación en la trama, en los personajes y en la construcción de todo lo que se va desarrollando desde el inicio de la película. Pero bueno, como comentaba, pues tampoco se me ha hecho todo pues tan fantástico en la película. Ha tenido pues aspectos negativos y cosas que se me han hecho un poco más cuesta arriba. Por un lado, pues lo que tiene que ver, que he comentado, con el desarrollo de Gulf, del villano, pero también, por ejemplo, el aspecto visual y de animación de anime japonés, que para algunas cosas funciona muy bien, para otras me ha costado un poco más. Por ejemplo, se me ha hecho un poco cuesta arriba pues los diálogos, la agilidad de los diálogos y de los movimientos que tienen que ver con los personajes del Reino de Rohan en las dos primeras partes de la película, que me parecían un poco lentos. Luego también, por ejemplo, aparecían pues criaturas fantásticas, que era un aspecto bastante interesante de la película y que potenciaba mucho, pero en la película solo aparecen a ciertas pinceladas, con la aparición pues de águilas gigantes, de criaturas fantásticas mágicas dentro de un estanque, de una especie de lago, o los olifantes, por ejemplo. Pero pues quizá me ha faltado un poco más potenciar ese aspecto de la animación, y si es verdad que dicen que se ha gastado mucho dinero en cuanto a la producción de la animación de la película, que aparecieran más en pantalla estas criaturas, o que que estuvieran más involucradas en las batallas finales, en las guerras que se producen en la película, que es algo que a mí pues
me estaba pareciendo bastante interesante cuando te las presentaban al principio. Este personaje de Hera, sin hacer muchos aspavientos y sin exagerar mucho su auge y su crecimiento y la toma del liderazgo, es donde se produce en la película, ya veréis, de una forma bastante natural, al menos a mí pues me ha encajado bastante y no me ha parecido forzado en ese sentido. Todo el rato acompañado con esa voz de Dove que suma, junto con toda esa banda sonora acompañando la historia que teníamos de la original del Señor de los Anillos, de la trilogía original, esos temas que te hacían transportarte a la Edad Media, te hacían transportarte a esa épica, esa fantasía de la Tierra Media, de los personajes que veíamos en aquellas historias, lo consigue y hace que entres de nuevo pues en este universo con un tono pues mucho más conseguido que en otros productos, y en ese sentido creo que han salido un poco ganando, independientemente de si al final hubiera acabado siendo mejor idea hacer algo más cercano a un live action y a algo que prosiguiera más cercanamente lo que a lo mejor los fans quisieran de este tipo de historia que se presenta en la Guerra de los Rohirrim, pero que a mí en animación japonesa me ha dado, por un lado, un tono fresco, un tono innovador, un tono curioso, y ha potenciado algunas escenas que a lo mejor hubiera sido incluso más difícil hacerlo en live action. Ya digo, creo que tiene unos elementos muy, muy poderosos en algunos momentos de la película, aunque no sea continuo, aunque a veces la animación cueste ser un poco ágil en diálogos o en movimiento de algunos personajes. Este producto te va a traer una historia que para mí está bien construida de principio a fin, que trae dos protagonistas pues interesantes, que a lo mejor incluso sería interesante en algún momento si se pudieran ver en live action, como ha pasado pues en otros productos, a lo mejor que primero han salido la animación y luego más adelante en live action. Sobre todo si para ti es muy importante que haya un respeto por el legado y por todo lo que dejó la magia y el cariño puesto, el amor en la trilogía original de Peter Jackson, que aquí creo que al no dirigirla interviene como productor, aunque no dirija esta película, que la dirige Kenji Kamiyama, pero de alguna manera no tengo muy frescas las películas de la trilogía original en este momento, pero sí que he tenido la sensación o considero que esta película se ha hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto pues a la gente que le gustaron aquellas películas, te hayas leído ya la obra de Tolkien o no, pero si te gustó ese tono de aquellas películas, esa presentación de construcción de personajes y ese ritmo que tenían aquellas películas, ¿no? De viaje, de batallas, de paisajes, pues te logrará expandir un poco este universo y darte un producto que está bastante bien y que da algo fresco, algo necesario a este universo de El Señor de los Anillos, de las obras de Tolkien. Pues nada, Mofinautas, hasta aquí la crítica de hoy, espero que os haya gustado. Me gustaría también saber vuestra opinión respecto a esta película, saber si sois fans de este universo, en qué lugar exactamente, no solo de la trilogía original de Peter Jackson, sino de todos los productos que han ido apareciendo del universo del Señor de los Anillos, del universo de los libros de Tolkien, dónde la clasificaríais, si es de los productos que más os ha gustado, que menos nos ha convencido, sí, o si no la habéis visto, pues comentadme si tenéis ganas de verla, si esperáis algo, si os llama, qué os parece esto de que sea anime japonés, si lo habéis visto os parece que está bien llevado, no está bien llevado este tipo de animación. Pues dejadme en los comentarios vuestras opiniones y os iré leyendo, ¿vale? Pues nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros a Mofilmus, activad la campanita. Aquí hablamos de cine, de ciencia y ciencia, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!